Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro canal divino, hermoso, festejando 50.000 suscriptores. Y bien para nosotras. Feliz. Quizás sean poquitos para muchos, pero para mí, para nuestro equipo que tenemos aquí con mi hija, es maravilloso. Yo estoy recontra feliz. Me encanta poder compartir lo que amo hacer y que lo hago hace tantísimos años y compartir con gente que realmente quiere aprender a tejer el crochet, que es un arte increíble, es infinito. Se pueden hacer tantas cosas maravillosas, tantas bellezas, desde zapatos, mantas, manteles, carpetas, cortinas, ropa de niño, prendas, arte puro, porque se hacen tapices, hay exposiciones enormes, grandísimas, con trabajos increíbles, con profesionales increíbles que se dedican íntegramente a tejer crochet. Es un arte milenario, es algo maravilloso que nos encanta pertenecer a este mundo, y a mí yo lo disfruto desde muy chiquita, y siempre crece mi amor por el tejido crochet. Siempre estoy pensando qué hacer nuevo, qué compartir ideas con ustedes, compartir ideas con mi grupo, compartir ideas desde el Face, desde el Instagram. Siempre hay algo nuevo para hacer y eso es hermoso. Hay gente que quiere aprender y es hermoso. Es un arte que se comparte de generación en generación, que es maravilloso, como me tocó a mí aprender con mi abuela desde los 10 años, y amo profundamente este arte. Bueno, esta vez muy feliz por los 50.000 y seguramente que vamos a seguir trabajando para seguir compartiendo. No importa si se suman más, muchísimo mejor, pero con lo que ya venimos haciendo, la verdad que muy felices, muy felices, y muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos compañía. Esta vez, collares. Miren esta preciosura. Es algo realmente único, porque primero que lo hacemos con nuestras propias manos, segundo que estamos creando el material porque este hilo con tantos colores lo hicimos nosotros mismos. Ya van a ver la técnica, tiene muchísimos colores integrados, es un hilo muy finito, es tan simple como el hilo de coser. Podemos emplear obviamente otros materiales, pero bueno, en este caso es un colgante divino que yo lo venía compartiendo desde nuestro Facebook y nuestro Instagram. Se los venía mostrando este collar, un colgante divino con piedras, mostacillas. Bueno, ya van a ir viendo los materiales que estamos utilizando, que pueden ser los que a ustedes más les guste. Como siempre les digo, fundamental divertirse cuando tejemos crochet, fundamental. Y bueno, salen estas cosas maravillosas. Este es el colgante que vamos a hacer, y por lo que me han contado ustedes, están felices de compartir este collar divino, de querer crearlo, de querer hacerlo con sus propias manos. Vamos a tejer. Bueno, parece una clase de costura por tanto hilo de coser, pero no lo es. Es para hacer nuestras propias creaciones, para hacer nuestro propio hilo. Miren qué preciosura esta combinación de colores. Este collar lo estuvimos compartiendo en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, y la verdad que enamoró. Como me enamoró a mí, bueno, sé que a muchos de ustedes les encantó, y con cosas que tenemos en casa lo podemos lograr y hacer nuestra propia bijou, nuestros colgantes. Ahora que aquí en la Argentina, por ejemplo, estamos en primavera, pero también son colores que se pueden usar en otoño. Bueno, la bijou uno la adapta como uno realmente lo quiere usar, ¿no? Por lo menos yo, a mí no sigo ni modas ni nada. Me gusta muchísimo usar. Cuando algo me gusta, lo uso. No importa el color, si se usa o no se usa. Miren qué cosas hermosas estos colores que podemos conseguir con estos hilos. Este es un hilo que lo preparamos nosotros mismos. Qué mejor, ¿no?, que hacer tu propio hilo. Miren, estas son estas piedritas de vidrio que se consiguen en cualquiera de estos negocios que venden. Bueno, aquí en la Argentina se conocían como un todo por dos. Se vendían estas piedritas bonitas para decorar jarrones, para decorar en casa. Bueno, también podemos utilizarlas para hacer nuestra propia bijou. Lo podemos hacer, les voy a mostrar un poquito. Ven, de esto les hablaba, estas piedritas de vidrio que son divinas, también las podemos emplear. Un poquito de piedritas, de mostacillas, piedras de colores, con un poquito que tengamos, hasta incluso si queremos desarmar algún collar o queremos desarmar algo que tengamos en casa. Voy a correr esto un poquito porque les quiero mostrar el material que tengo yo ya separado para hacer este collar.
Este es el bolón que tiene, es una perla grande que yo tenía guardada y lo utilicé para hacer este colgante divino. Ven que ahí se nota el plateado, el brillo que nos da y le da un efecto precioso. Bueno, ahora voy a hacer este nuevo collar con este bolón que me quedó y algo que, un poquito de mostacillas, alguna de las piedritas que le mostré. Quizás le agregue alguno de estos plateados por el color de hilo que voy a utilizar. La aguja que voy a utilizar tiene que ser una aguja que nos permita que este mostacillón pase con tranquilidad, porque yo tengo que enhebrar todos estos hilos que lo vamos a preparar ahora. Miren qué bonito esta gama de color. Esta es la que voy a usar yo ahora. Es una preciosura. Estos hilos no lo van a conseguir en ningún lado. Es un hilo que vamos a preparar nosotros. Miren estas gamas que se pueden conseguir, que son realmente preciosas y únicas, porque nosotros vamos a elegir cómo combinarlos. Entonces, yo les voy a mostrar cómo vamos a hacer. Voy a correr un poquito. La aguja que estoy utilizando para hacer este collar es un número 2 de acero, puede ser 1,5, no muy gruesa, tampoco muy finita, porque no nos va a llegar a enganchar el hilo, pero con un 2 andaría perfecto y nos va a dar la medida para tejer todo lo que cubre el bolón. Y acá tengo esta gama como para mostrarles cómo hacerlo. Y vamos a hacer así, vamos a tomar una de cada color, el color que cada una elija, la gama que necesite para su bijou, que puede ser un collar, puede ser una pulsera haciendo juego. Miren, vamos haciendo así de a poquito y vamos tomando uno de cada color, el color que vamos eligiendo. Yo, por ejemplo, en el colgante que les mostraba, utilicé entre 7 y 8 hebras. Ven, acá yo elegí unas cuantas. Acá, ahí está. Tengo una de cada una. Yo lo fui poniendo en recipiente, en 2 o 3 recipientes van poniendo 3 ovillitos, 3 así. Y vamos haciendo lo que sería nuestro hilo, formando nuestro hilo. Para ver si nos gusta cómo vamos a combinar, ustedes pueden hacer una torzadita o mismo con la aguja se hacen una cadenita. Entonces así van a ir probando qué colores les gusta, si quieren agregar más oscuros, si quieren agregar más claritos. Bueno, y se hacen una cadenita, más o menos de unos 10 puntitos. Y ustedes ahí se van a dar cuenta si les gusta la gama que eligieron. Miren qué cosa más bonita para lucir. Entonces ahí más o menos van viendo si esto va, si no va, si le quieren agregar otro color, si le quieren agregar algún verde o oscuros o blancos. Le van a ir dando su toque. Como hice yo para mantener aquí mi hilo, yo corté un cartoncito pequeño, serán de unos 5 centímetros por 3 aproximadamente. Le hice aquí este corte y de este lado, ahí, le voy a hacer un tajito aquí y un tajito aquí, ahí, ¿ven? Entonces voy a enganchar ahí y voy a empezar a contar vueltas. Entonces más o menos yo aquí conté unas 200 vueltas. Parece mucho, pero va rapidísimo. Y nos queda hilo para hacer todo un conjunto. Este tiene menos, este tiene 100 vueltas. Para hacer un juego de aros y collar, o una pulsera y collar. Y van contando aproximadamente. Yo sé que con 200 vueltas a mí me sale un conjunto, o sea, hago el collar y puedo hacer aros, puedo hacer una pulserita. Y ahí vamos viendo los colores. Miren qué bonitos. Miren la gama como se va haciendo. Totalmente distinta a las que ya preparé anteriormente. Esto tiene rosados y verdes. Esto tiene verdes y lila. Tiene varios colores, pero bueno, son los que resaltan. Acá está resaltando el rosa, el rojo, naranja. Quedan preciosos. Bueno, y se van preparando un cartoncito con el color que ustedes quieran, o preparan varios y ya los tienen listos para hacer su bijou, su collar, lo que quieran. Bueno,
Esto es así, súper fácil. Una vez que contaron 100 o 200 vueltitas, luego cuando lo cortan, lo enganchan en este tajito que hicimos acá arriba para que no se nos desenrede y ya queda, cortan acá y queda el ovillito perfecto. Yo voy a correr todo esto y acá yo voy a trabajar con este, re bonito, y me voy a traer mi pañito. Yo trabajo en un pañito porque es mucho más fácil. Pueden tenerlos así, como está acá, en un platito. Pero les digo que es más fácil atraparlos porque son estas piecitas muy escurridizas, se van para todos lados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, yo por ejemplo, acá tengo 24 mostacillones o mostacillas enhebradas. Utilicé 24 en total. Entonces, primero lo que voy a hacer es enhebrar la aguja, que parece difícil porque son muchos hilos, pero se puede, yo lo hice. Recuerden que la aguja tiene que tener un ojo alargado, un ojo más bien grandecito, porque si es muy chiquitito, sí que no, les va a costar un montón. Acá hay unos 10 hilos aproximadamente. Se los voy a abrir para que vean cómo yo formé mi color. Y obviamente son piezas únicas porque con estos colores, estos hilos no los van a encontrar. ¿Ven? Si yo les muestro, miren los colores que hay. Hay bordó, turquesa, gris, celeste. Hay muchos colores y muy bonitos. Hay dos tipos de gris. Muy lindo lo que se forma. Bueno, esto cuesta un poquito, pero lo van a lograr. Se puede enhebrar. Sí, tienen que cortar bien parejito. Y yo me voy a quedar aquí enhebrando mi aguja. Si no entran todos juntos, no se hagan problema. Vamos enhebrando y los bajamos a los que entraron, y el que quedó afuera, en este caso no quedó ninguno afuera. Si no, hacemos así, bajamos bien contra el ojo y el que quede sueltito, ahí lo podemos enhebrar tranquilamente porque nos queda espacio. Por eso les digo que la aguja tiene que tener un ojo más bien grandecito, alargado. Ahí sí veo que me entraron todos. Bueno, ahora voy a soltar un poco este hilo y voy a empezar a enhebrar los colores que yo voy a querer combinar. Esto tiene, por ejemplo, tonos marrones, rojos, naranjas, y mezclé mostacillas de todos los hilos verdes, tiene verde, ven, amarillito. Entonces yo busqué colores de las mostacillas que eran los colores de los hilos. Acá yo ya me separé, están todos mezcladitos, azules, celestes, grises, plateados, por los colores que elegí acá. Entonces yo voy a ir mezclando. Por ejemplo, voy a poner un celeste, una que es plateado, ¿ven? Voy a ir intercalando colores. No voy a poner todos de un solo color. Si ustedes quieren hacer todo en un solo color, esta no pasa. Así que esta se va. A ver si esta pasa. Si ustedes quieren hacer todo en un solo color, lo pueden hacer también. Ya saben que lo lindo de esto es, como digo, siempre jugar y divertirse. Entonces voy buscando y voy mezclando estos colores que tengo acá, que sé que tengo que cargar como mínimo. Si acá tengo 24 y por lo menos 2 o 3 más por las dudas. Total van a quedar siempre en el hilo, vamos a ir usando de a poco, no las vamos a usar todas. Entonces bueno, yo me quedo enhebrando mis 24 piecitas. Esto es fácil, vamos enhebrando, ¿ven? Y los vamos reservando aquí. Luego los vamos a ir tomando de a uno, ¿sí? Luego les muestro cómo hacemos. Pero primero hay que enhebrar las piedritas. Acá ya enhebré mis piedritas. Ahora sí, voy a sacar la aguja y vamos a agarrar nuestra aguja de crochet. Hasta ahora no veníamos tejiendo. Bueno, para iniciar esta base, para empezar a forrar la bolita esta, bueno, vamos a empezar con un anillo mágico, nudo corredizo, nudo mágico. Bueno, vamos a dejar una tira de esta hebra, más bien larguita, unos 15 centímetros. Y vamos a hacer el anillito mágico. Ahí. Saco una colita y hago mi primer cadena. Retiro el dedo y voy a hacer 3 cadenitas para hacer mi primer vareta. Ahí. Tengo mi primer vareta. Ahora, dentro del anillo voy a tejer una segunda vareta. Ahí. Y ahora me voy a traer una de las piedritas. Acá me la acerco bien, acá pegadita, ahí, a la aguja. Y voy a hacer una cadenita. Ahí.
Ya tengo mi primer piedrita sujeta. Vuelvo a hacer 2 varetas. Hago una, hago la segunda, ahí, voy a aflojar el hilo y nuevamente me traigo una de las piedritas, así. Hago una cadenita y ya sujeto mi segunda piedrita, ¿la ven? Quedan del lado de atrás. Bueno, vuelvo a hacer 2 varetas. Así vamos a hacer este trabajo hasta tener 12 varetas. Tenemos 6 hasta ahora. Vuelvo a subir, cada 2 varetas subo una piedrita y la sujeto con una cadenita. Ahí. ¿Ven? Miren qué preciosura. Bajo un poquito aquí, vuelvo a hacer 2 varetas. Yo me quedo tejiendo esto. Cuando complete con mis 12 varetas y 6 piedritas, perdón, porque es la mitad, mi piedrita, la sostengo ahí, tomo una lazada y hago una cadenita. ¿Ven? Es simple. Bueno, me voy a quedar completando este anillo y luego les cuento cómo seguimos. Tengo mis 6 piedritas ahí, mis 12 varetas, entonces ahora voy a cerrar un poquito el anillito. Tiro de la colita lo cierro un poco. Así puedo cerrar, como ya tengo la piedrita aquí, voy a unir con un punto corrido en la primer vareta que hicimos. Entonces esta piedrita que me quedó, ahí queda entre la primera y la última. Ahí, perfecto. Tiro un poquito de esta colita porque quiero ajustar bien ahí, mi nudo mágico o mi anillito. Me voy a traer esta hebra para adentro porque las piedritas me quedaron del lado de afuera. Esta va a ser la parte que va a quedar hacia afuera del bolón. ¿Ven? Esta sería esta parte de aquí. Ahí. Esta hebra que tenemos por acá, lo que vamos a hacer es, con mucho cuidado, con una agujita más finita o una aguja lanera podría ser, vamos a hacer un nudito, porque si no se va a abrir quizás. Entonces yo le enhebro con una agujita un poquito más gruesa y simplemente le hacemos un nudito para que esto no se nos vaya a desarmar, ni abrir, ni nada por el estilo. Ahí uno. Estoy del lado de adentro de lo que recién tejimos, y acá le voy a hacer otro, un por las dudas. Ahí. Corto y continúo con mi tejido. Bueno, una vez que yo anudé esta hebra que sostenía a todas las varetas del anillo, voy a seguir tejiendo. Voy a levantar donde hice mi punto raso. Voy a levantar nuevamente 3 cadenitas. Tengo que hacer nuevamente una vareta. Donde está la otra vareta, esta de al lado, voy a hacer 2 varetas. Acá le voy a hacer un aumento. 1 y 2. Ahí. En total voy a tener, en esta base de 2 varetas, voy a tener 3. Otra vez vuelvo a subir una piedrita. ¿Ven? Ahí. Hago una cadenita y nuevamente tengo mi piedrita. Me voy al grupito de 2 varetas de al lado. Bueno, en una hago una vareta y en la otra hago 2, o sea, le hago un aumento. Ahí hago una y aquí hago la otra. Ahí va. Tengo mis 3 varetas. Subo una piedrita. Ahí. La sujeto con una cadenita y nuevamente salto al lado. Bueno, este trabajo lo hago todo alrededor de esto, lo que sería la base para el bolón. Acá y vuelvo a subir una piedrita. Yo me quedo tejiendo, cuando dé toda la vueltita les cuento cómo seguimos. Bueno, acá llegué a mi última vareta, ya le puse la piedrita y vuelvo a cerrar de la misma manera. Cierro con un punto corrido. Y una vez más, ven, yo acá voy midiendo. Depende el bolón o la piedra que ustedes, voy a tirar un poquito para mostrarles. Depende el tamaño que ustedes tengan, bueno, van a agregar más o menos varetas desde la base. Yo agregué 12. Y acá parece un poquito grande, pero está bien porque ahora lo vamos a ir cerrando.
pero depende del material que ustedes consigan. Bueno, le van a ir agregando una o dos varetas más en todo caso, o dos menos, que sean par, así pueden repartir y poner las piedritas, ven, que se van dividiendo por capitas. Bueno, a mí me falta todavía. Ahora voy a hacer una hilera, en este caso vamos a hacer, siempre estoy tejiendo del lado de dentro, si ustedes ven, las piedritas me están quedando del lado de afuera, entonces yo sigo con mi tejido desde el lado de adentro. Ahora en este caso, esta hilera, vamos a hacer una disminución. Acá hicimos un aumento, una y dos varetas, una y dos varetas. Ahora vamos a hacer una, con mis 3 cadenitas hago la primera. Y estas dos, voy a hacer una vareta y no la cierro, tomo lazada, me voy al lado, la varetita de al lado, hago la primera parte y no la cierro, y luego cierro todas juntas, ahí. Y ahora una vez más tomo una piedrita, la arrimo contra mi tejido, busco una lazada y hago la cadenita, ahí. Ahora voy a saltar a las de al lado, aquí. Hago una vareta, ahí. Siempre con cuidado porque estamos manejando muchas hebras juntas, ahí. Hago una vareta, voy a correr un poquito las piedritas. Y estas dos vamos a hacer una disminución, o sea que empiezo la vareta pero no la termino, y empiezo la segunda y no la termino. Acá, ahora sí, cierro todas juntas, vuelvo a tomar una piedrita, ahí, la arrimo hasta mi tejido y formo con una cadenita la trabita para esa piedra, y así me voy a ir saltando a los otros grupitos, y así voy a ir cerrando esta fundita que le estamos haciendo al bolón, ¿sí? Bueno, yo me quedo tejiendo. Cuando llego a dar toda la vuelta les muestro cómo ya vamos cerrando, y ahora sí, ya vamos a trabajar con la piedra de adentro, ¿sí? Acá llegué al final de la hilera. Bueno, ahora es el momento de meter nuestro bolón y vamos a buscar, le voy a sacar un poquito para encontrar mi vareta. Vamos a buscar la primera vareta y la vamos a pinchar para hacer un punto corrido. Ahí. Voy a ver si ya cerrando la hilera entra el bolón, si no lo pongo aquí adentro de esta fundita y luego sigo tejiendo. Sí, creo que entra. Perfecto. ¿Ven que parece grande? Estoy enamorada. Miren lo que es esto. Me volví a enamorar. Son ambos. Por favor, cómo me gustan estas cosas. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Empezar a cerrar estas hileras. Ahora sí, tenemos que venirnos de este lado. Ya ahora tenemos que trabajar del lado de afuera. Y del lado de afuera vamos a hacer así. Bueno, una vez que cerré, me voy a ir al grupito de al lado y me voy a correr con un punto corrido, un punto deslizado a este lugar. Voy a levantar una cadenita para hacer mi primer punto bajo. Entonces, paso mi aguja por el mismo espacio y voy a buscar la lazada para hacer el punto bajo, pero no lo voy a cerrar. Me voy al lado, a la vareta de al lado, traigo la lazada para hacer el segundo punto bajo y cierro todo junto. Acá estoy haciendo una disminución pero con puntos bajos. Me voy a ir a buscar la piedrita porque ahora entre grupo y grupo, si ustedes recuerdan, viene la piedrita. Entonces, voy a tratar de dejarla ahí porque si no se me quiere ir para atrás. Si recuerdan, antes tejíamos y dejábamos la piedrita del lado de atrás, pero ahora ya estamos del lado del frente. Ahí está ubicada la piedrita. Me voy a ir al grupo de al lado, nuevamente busco la lazada para el punto bajo y la lazada para el segundo punto bajo. Cierro todo junto. Ahí. Estas piedritas luego las vamos a ir ahí, torciéndolas hacia adelante. Voy a buscar mi otra piedrita. Y de esto se trata esta vuelta, ya con más cuidado porque ahora tenemos el bolón adentro. Entonces es un poquito más trabajoso, pero se puede hacer tranquilamente, ¿eh? Miren que yo lo hice y quedó divino. Lo atrapo con mi cadenita y otra vez vuelvo a buscar estos dos puntos, porque si recuerdan acá hicimos una disminución, tenemos un punto solo y acá otro. Entonces busco las lazadas para los puntos bajos, 1 y 2, con cuidado, porque, esperen que lo voy a sacar, porque si se enreda,
hay que empezar de nuevo, como son muchas hebras juntas, ahí. Acá tengo mis dos lazadas y los cierro juntitos. Y otra vez a buscar la piedrita. Bueno, yo me quedo tejiendo y haciendo este trabajito divino. Ahí la atrapé con una cadenita y continúo hasta dar toda la vuelta y cerrar esta hilera con un punto corrido. Yo me quedo tejiendo y luego les muestro. Bueno, acá llegué a mi última piedrita y tengo que hacer un punto corrido aquí donde iniciamos, ¿ven? Entonces paso mi aguja, traigo y hago un punto corrido. Bueno, ¿qué les voy a explicar acá? Acá, antes de cerrarlo del todo, busquemos que esté el orificio para que después nos sea un poquito más fácil el orificio del bolón, ¿no? Si es que tiene, porque por ahí ustedes tienen un bolón que no tenga y entonces directamente le cosen algo de acá abajo. Este, como tiene un orificio que pasa de lado a lado, yo lo aprovecho y le colgué estas piedritas divinas. Pero si no lo tienen no hay problema, porque pasan igual ustedes con una aguja. Después les voy a mostrar cómo le podemos colgar o coser. Bueno, ¿qué nos queda acá? Aparte de dejar ese orificio hacia un poquito a la vista, que quede por lo menos, porque luego una vez tapado, chao, no se ve más. Vamos a hacer puntos bajos, pero vamos a ir saltando uno. Esta disminución va a ser así. Me voy a saltar este y me voy a ir al lado con mucho cuidado. Ahí se me desnubró. Y voy a hacer un punto bajo. Ahí. Lo voy a destejer. Miren, ven que acá se me aflojó una de las hebras. Yo lo destejo, no me cuesta nada y así tratamos de hacer las cosas prolijas. A mí me gusta hacerlo muy libre, pero sí prolijo. Bueno, ahí vamos de nuevo. Punto bajo, salto uno y me voy al otro y hago un punto bajo. Siempre voy a saltar un punto. Acá tengo uno, a ver si se llega a ver ahí, que está la piedrita. Bueno, me voy a ir al lado y hago un punto bajo. Ahí, ajusto bien. Y ahora voy a saltar otro. Salto este y me voy al lado. Entonces yo voy a buscar la disminución de esta manera, saltando un puntito. Y de a poquito lo voy cerrando. Y ahora voy de nuevo. Voy a saltar este, que justo está la piedrita, y hago un punto bajo. Y uno más, tranquilamente. Ahí. Y así lo voy cerrando de a poquito, de a muy poquito. Ahí está. ¿Ven? Ahí me quedó bien cerradito. ¿Qué nos toca hacer ahora? Voy a tirar un poquito la colita. Miren lo que es esto. Una belleza. Muy, muy bonito. Por lo menos a mí me encanta. Acá me quedó una piedrita extra que dejé por las dudas. Pero bueno, la vamos corriendo, no hay problema. Ahora van a hacer la cadena para colgar y ustedes van a elegir el largo. Estos así extra largos quedan divinos porque los podemos combinar con otros tantos collares de otro tipo o varios tejidos. La verdad que quedan divinos. A mí me gusta usar de muchos collares, quedan muy lindos. Bueno, entonces acá vamos a decidir el largo. ¿Qué nos queda por hacer? Cadenas. Vamos a hacer una cadena del total del largo. Ahí, suave, no la hagan apretada, porque luego de esta cadena lleva un trabajo. Ahí vamos haciendo la cadena del largo que a nosotros nos guste. Del largo, imaginen que, o vean, que esto es un bolón bastante importante, no es chiquito, es más bien grandecito. Entonces, para hacerle una cadena bien larga queda divino. Y luego combinarlo con otro tanto de collarcitos. Bueno, me voy a quedar haciendo mi cadena bastante larguita. Si ustedes ven, lo voy a dejar un poquito aquí en la mesa. Si ustedes ven, este debe medir, ahora lo voy a medir, pero debe medir fácil 50 centímetros cada lateral. Debe tener como 1 metro aproximadamente. Así que vamos a hacer una cadena de este largo, o el largo que a ustedes les guste. Yo me voy a quedar haciendo este largo de cadena y luego les cuento más o menos cuánto mide y cómo sigue, porque esto no termina aquí. Terminé con mi cadena, el largo deseado,
se van a fijar de que quede bien derechita hasta el extremo que estamos tejiendo y la pueden unir acá con un punto corrido o un punto raso, es indistinto ahí, y luego sobre cada cadenita van a empezar a hacerle un punto corrido o un punto raso o punto deslizado. Ya sabemos que tiene es el punto de los 1000 nombres, como les puse en el video de técnicas. Ahí. Si ustedes prefieren, antes de cerrar aquí y sujetarlo, pueden hacer el punto corrido a lo largo de toda la cadena y cuando llegan acá le unen este extremo. Y si no, hacerlo como lo estoy haciendo yo ahora. Unimos el extremo de esta cadenita al bolón y empiezo a dar punto raso o punto corrido en cada eslabón. Es indistinto, lo pueden hacer de una manera o de la otra. Así, ustedes fíjense de la manera más fácil que les resulte y lo hacen. Esto es así. Ustedes pueden hacer punto corrido o pueden hacer un punto bajo también. La idea es darle un poquito de cuerpo a esta cadenita. Pero si lo prefieren, la dejan así, es una cadenita simple y esperen que acá se me torció un poquito, lo voy a destejer. Si no lo dejan así como una cadenita simple, que con los colores mismos que tiene, la verdad que queda preciosa, queda muy muy bonita. Pero si le hacemos un punto corrido, le da un poquito de cuerpo y forma una especie de cordón que queda muy bonito. Yo les voy a hacer apenas un tramito para mostrarles cómo va quedando y van a ver que se nota la diferencia y queda un cordoncito más armado y los efectos de los colores, la verdad que fantástico. Bueno, voy a tejer hasta acá para mostrarles. Ven cómo queda el cuerpo que va formando este cordón y así quedaría la cadenita sola. Es indistinto, lo que a ustedes más les guste eligen hacer y esto está quedando divino. Bueno, yo me voy a quedar tejiéndole todo alrededor el punto raso a mi cadena y luego les muestro cómo lo terminamos. Miren qué belleza, precioso. Bueno, una vez que llegamos de nuevo a este inicio, ven, hice todo punto raso, punto corrido, que también puede ser punto bajo. Ya les dije que el punto bajo lo pueden hacer igual. Bueno, vamos a hacer la última cadenita para hacer un nudo, pero no vamos a cortar aquí, sino que vamos a buscar una hebra larga, porque yo voy a pasar esta misma hebra, cruzar todo el bolón, porque si recuerdan mi perla, mi bolón que tengo aquí, tenía un orificio porque era de un collar o puede ser un cinturón. Bueno, son estas perlas que se usan para bijú. Entonces la voy a pasar por dentro y voy a salir por aquí abajo con mi hebra y la voy a enhebrar y voy a trabajar con esta aguja ahora. Si ustedes eligieron algún bolón o otra cosa que no tenga un orificio, bueno, entonces sí, cortan, dejan un tramo más o menos de este largo para luego esconder esta hebra por dentro. Y si le quieren continuar y decorar desde abajo, bueno, enhebran una aguja e inician desde aquí con la aguja y le agregan las piedritas que quieran. En el caso que no tenga un agujerito por dentro esta pieza, ¿no? Bueno, entonces, yo me voy a dejar un tramo bastante largo, no importa que sobre mucho, porque tengo que recorrer el largo de todas las piedritas y luego volver para que me queden bien sujetas. Entonces yo corto un tramo largo. No importa que me sobre. Entonces ahora sí voy a hacer, después de la cadenita, tiro el hilo para que quede el nudo y quede bien sujeto. Bueno, me voy a quedar enhebrando mi aguja como lo hicimos hoy para enhebrar todas las piedritas y ya les cuento cómo continuamos. Bueno, es muy probable que el orificio empiece a girar aquí adentro de la bola y tengan que ir a rescatarlo como me pasó en las dos oportunidades, en este collar y en el otro. Pero bueno, el orificio luego aparece y una vez que está enhebrada la aguja, con esta colita bien larga que le dejamos, vamos a pasar hasta abajo, ¿ven? Acá está la aguja.
vamos a pasar y vamos a ubicarnos en el centro de este bolón, de esta perla. Ahí inicia el collar, propiamente dicho, y aquí sale la hebra. Que les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer, es esta parte. Yo le voy a poner piedritas. Si ustedes no le quieren poner piedras o lo quieren decorar de otra manera, obviamente ya saben que eso es a gusto. Le pueden poner aunque sea una borla del mismo hilo, también quedaría bonito, o varias tiritas de piedritas. Bueno, eso cada uno se va a inspirar y va a ver qué le quiere agregar, o simplemente así, ven, yo le voy a intercalar piedritas y mostacillas. En este caso yo voy a elegir estas mostacillas que estuve agregando, que son tienen como plateado adentro. Entonces voy a enhebrar la primera para que me quede pegado a la bochita ahí. Y luego yo me separé estas muy bonitas y tienen distintos tamaños, o sea que la voy a hacer de mayor a menor y le voy a ir agregando de a una. Ahí va una, y nuevamente le pongo una de estas mostacillas que por dentro son translúcidas, pero por dentro tienen como plateado y quedan muy bonitas con estos colores que elegí para mezclar el hilo. Ven que queda muy bonito. Entonces voy a ir poniendo las piedritas de mayor a menor, y entre medio de piedra y piedra una de estas plateaditas. Luego viene esta, que también el hilo lo habíamos preparado con este color medio lila. Le mezclé unos colores que me encantaron. Y entre medio una de estas plateadas. Acá viene, a ver, vamos a poner este verde, me parece, sí. El verde me gusta. Una más de estas chiquititas. Y este gris más pequeñito lo voy a dejar para lo último. Ahí. Miren cómo queda, ¿ven? Queda realmente muy bonito. Y acá me equivoqué, le puse 2 piedritas, así que lo voy a tener que sacar. Bueno, saco estas, que es fácil sacarlo. Volvemos a pasar la aguja por dentro. Acá está, ahí lo arreglé porque se me había ido una mostacilla de más y yo quiero solo una entre piedra y piedra. Bueno, acá le agregué una más y esta es la que nos va a trabar todas estas piedritas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Volver con mi aguja, pero no vamos a pinchar la chiquitita. La chiquitita es la que va a trabar todas. Entonces la corro un poquito y comienzo mi regreso con esta aguja, y sí, vamos a pasar todas las piedritas de vuelta y vamos a salir aquí, justo en el centro del bolón. Nos vamos a ir pasando de a una, de a poquito. Si nos queda corta la aguja, salimos a mitad de camino y volvemos a entrar por las piedritas, porque la aguja no es tan larga ahí. Entonces, de a poquito, despacio, sin ningún apuro, vamos pasando las piedras. Ahí pasa una, la mostacilla, de a poquito, porque ahora estamos pasando 2 veces este hilo. Entonces, de a poquito lo vamos tirando y lo vamos acomodando. Ahí. Voy a ver si puedo sacar la colita, la más corta, que está enhebrada. A ver cuál de las dos es esta. Esta es la colita que yo voy a pasar. Parece un enredo, pero no se preocupen que esto pasa, Pasa que está ajustado. Vamos a sacar la colita corta y vamos a ir pasando de a poquito todas las piedras. Ahí, ¿ven? Ahí pasaron algunas y tengo que terminar de pasar, por ejemplo, estas 3 que me quedan, de a poquito, porque son muchos hilos y tardamos un poquito, pero pasa. Siempre busquemos esta colita que nos queda la más cortita ahí y la vamos sacando para que no ocupe tanto espacio. Bueno, me queda una última mostacilla para pasar. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que empiecen a bajar, porque tiene que quedar pegadito al bolón. Ahí. Entonces, una vez que ya pasaron todas de vuelta, vamos a empezar a tirar el hilo. Y lo vamos acercando de a poco, ¿ven? Ahí. Entonces las voy acercando. La única que no pasó 2 veces fue esta, que es la que nos traba todas. Y empezamos a tirar el hilo. Ahí, ¿ven? Es una cuestión de tomarse tiempo. Ahí. Y vuelvo a ajustar el hilo de la aguja. ¿Ven? Y así. Bueno, así hasta ajustarlo todo. Ahí vamos llegando. De a poco, porque si no
Si yo tiro mucho, se va a trabar y no nos va a causar el efecto que estamos buscando. ¿Ven? Que yo fui ajustando el hilo. Si está muy apretado, bueno, lo sueltan un poquito y este es el efecto que tiene que quedar. Entonces, una vez que ya pasamos el hilo de ida y de vuelta, ahora sí vamos aquí a tomar un poquito con la aguja, una hebra, y le vamos a hacer un nudo o dos, ahí uno, vuelvo a entrar con la aguja, elijo algunos puntitos y hago otro nudo. Nos vamos a asegurar de que no se vaya a soltar y nos vamos a empezar a ir hacia arriba llevando este hilo y escondiéndolo entre las varetas, ¿ven? De a poco, con paciencia. Me lo voy a llevar acá cerca del cordón, así si yo hago un nudito me queda escondido. Ahí vuelvo a hacer otro nudito y ahora sí lo paso para otro lado y ya lo corto. Lo fui escondiendo por dentro de las varetas, se traba un poco porque recuerden que son muchas hebras juntas. Y ahora sí aquí lo corto ahí al ras. Se tiene que tomar el tiempo necesario para poder ir, después volver, bajo, menos esta, después sujeto todas de vuelta. Pero vieron que yo lo fui haciendo de a tramitos, de a poquito. La aguja, como no es lo suficientemente larga, entonces más o menos salía a la mitad y luego volví a entrar y terminé de pasar todas las piedritas. Y luego comencé a recoger suavemente el hilo. Ustedes presten atención, paren el video, mírenlo tranquila y lo van a hacer, lo van a lograr porque la verdad que es una pieza preciosa, vale la pena, son originales, los colores que ustedes mezclen para hacer su propio hilo van a ser únicos y es un precioso regalo. Ahora viene la época, nosotros aquí en la Argentina en octubre tenemos el Día de la Madre, así que podemos preparar algo así con un juego de aritos, un juego de pulseras. Son piezas realmente únicas y que vale la pena. Vale la pena crear con nuestras manos, como siempre le digo. Yo estoy encantada con estos collares. Bueno, quiero agradecerles, como siempre, todo el cariño que nos dejan, todas sus inquietudes, que las vamos respondiendo de a poco, sus ideas para tejer, que son fantásticas y de a poquito también las vamos replicando y vamos, cuando podemos vamos haciendo. Y gracias por la visita en Instagram, por la visita en Facebook y por supuesto aquí, ¿no? Que es importante poder compartir desde este lugar, desde nuestro canal con todos ustedes. Muchísimas gracias, les dejamos un beso enorme y vamos por más seguidores. Muchísimas gracias por acompañarnos. 50.000 para nosotros no es poca cosa. La verdad que es algo muy muy lindo poder compartir y que llegue a tanta gente. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Nos vemos en otro.